se ven dónde están las sesiones, debajo de esos enlaces de Google Meet es donde vamos a poner los enlaces de YouTube. ¿Vale? Todo lo que grabemos se sube a un canal de YouTube y os iremos colgando en esa página web, debajo del enlace del Google Meet, los enlaces a las grabaciones. De tal forma que los vais a poder ver siempre que queráis. Además, no lo vamos a dejar solo una semana, ni 2, ni 3. Lo dejamos ahí de manera permanente como están los otros seminarios. Quien no haya visto ninguno, pues bueno, aprovecho a decirlo. En esa web en la que vais a entrar tenéis también colgados los 8 seminarios anteriores que hemos hecho. Entonces, bueno, pues podéis ver todo lo que vamos haciendo y cada vez ampliando algo más de material. Comparto ya pantalla y con esto ya empezamos. Interrumpidme todo lo que queráis. No hace falta que levantéis la mano ni absolutamente nada. O sea, activéis micrófono y me preguntéis, principalmente porque yo ahora voy a compartir, voy a dejar de veros y ya no sé si levantáis la mano o no. Entonces, cualquier duda que tengáis, de verdad que podéis activar con toda confianza el micro y me vais preguntando en el momento, ¿vale? Y quien no quiera hacerlo pues aquí en directo, me podéis mandar correos y yo responderé pues lo más rápido posible, ¿vale? Vale, bueno, pues ahora sí que tenéis que estar viendo ya la pantalla y hoy damos comienzo a la primera de las 5 sesiones sobre este curso de altas capacidades en clave de talento. Bueno, vamos a abordar muchas cosas. Yo creo que va a ser bastante completo, pero si hay alguna cuestión que esperabais ver y que no sale, pues, insisto, me escribís un correo y lo intentaré abordar en alguna sesión, ¿vale? ¿Qué son las altas capacidades? Si nosotros nos vamos a algo muy directo, pues tenemos lo de la pantalla, que la alta capacidad hace referencia a un potencial que posee un individuo para alcanzar un nivel de excelencia en uno o más ámbitos. Es importante marcar esto de uno o más ámbitos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la manía últimamente de decir, no, si es solo en un ámbito, entonces esa persona solo es talentosa. Para que tenga altas capacidades tiene que ser en muchos ámbitos. Y si en esos muchos ámbitos llegamos a percentiles X, entonces ya no es alta capacidad, sino que es superdotación. Bueno, lo más honesto en nuestro contexto educativo, y para no hacernos más líos, es que hablemos de alta capacidad, entendiendo como una condición del ser humano en el que un individuo posee y muestra un potencial sobre un ámbito o varios a un nivel excepcional. Y no es algo estático, es algo evolutivo, es algo que se va desarrollando. Y tanto es así como que al principio lo único que vemos es una capacidad, que es lo más primario de todo, es ese potencial que nos habla la definición. Inmersos en un proceso de enseñanza y aprendizaje, inmersos en situaciones de estimulación, vamos adquiriendo habilidades, que es el siguiente paso. Si seguimos aprendiendo, si seguimos con la estimulación, con la intervención adecuada, esa habilidad se va convirtiendo en competencia y, por último, unos cuantos llegan a convertir esa competencia en talento. Es un camino, como digo, evolutivo, de desarrollo, de progreso, a lo largo de los años. No es algo ni con lo que uno nace y ya está, ni tampoco algo que se desarrolle en una semana, ni en un mes, ni en 3 o 4 años. Es algo que vemos que tiene un sentido evolutivo, ¿vale? Entonces, tenerlo eso muy claro. Yo ya sé que esto se repite mucho, pero, vamos, no me cansaré nunca de decirlo. Es que el mayor problema que tenemos a día de hoy con el tema de la alta capacidad es una cuestión conceptual y nos da muchos problemas. Precisamente el no terminar de entender correctamente que la capacidad es un potencial y que precisamente para desarrollar esos talentos necesitamos la intervención educativa. Y esa es la gran importancia de la escuela con los alumnos con altas capacidades, que es necesaria esa intervención educativa para que la capacidad se transforme en habilidad, después en competencia y, por último, en talento. Hoy vamos a hablar de las grandes teorías que explican precisamente esto. Vamos a ver que la mayoría pues parte de finales de los 70 y poco a poco nos vamos moviendo hasta el año 2015 más o menos.
en el que se ha ido conceptualizando y reconceptualizando todas estas cuestiones, pero como digo, y decía al principio, nos pueden parecer que no llegan a ningún consenso, que cada una de las teorías va a lo suyo. Hoy veremos que no es tanto así. Hay alguna cuestión concreta que matiza o que las hace algo diferentes, pero hay consenso y hay puntos en común. Las grandes teorías de las que vamos a hablar, pues para empezar es la de Renzulli, del año 78. Después hablaremos también de Gardner. Gardner realmente, o sea, no es una teoría enfocada a la alta capacidad ni al desarrollo del talento, pero la introduzco aquí porque sí que es una de las teorías que más impacto ha tenido últimamente en la educación, que hace un enfoque diferente sobre lo que es la inteligencia y que, bueno, que voy a querer comentar para que al menos también nos quede claro alguna cuestión. Stenberg, que primero desarrolló la tripartita y después pasó a una pentagonal. Muchos de estos autores han revisado sus propias teorías y evolucionando. También hablaremos de Tanevo, que tiene un enfoque muy sociocultural y de un aspecto que a mí me gusta mucho, que es la suerte. Hablaremos de Gagné, cómo separa la dotación del talento, cómo separa lo que es más genético y estático de lo que es desarrollado y que está pues un poco expuesto a otros tipos de factores. 2012, el megamodelo del talento con Subotnick. Y por último, en 2015, la teoría de Pfeiffer. Bueno, realmente las podemos ir un poco clasificando si son cognitivas, si son de enfoque más de capacitación, de carácter sociocultural, algunas mixtas. Y bueno, ahí sí que vemos que Gardner y Stenberg pues tienen una connotación más cognitiva. Renzulli y Pfeiffer nos hablarían más de una cuestión de capacitación, incluso de rendimiento. Tanevo, un punto de vista sociocultural, y algo diferencial, Gagné y Subotnick. A mí Subotnick me gusta mucho porque alinea muy bien la evolución, el desarrollo del talento, alineado con lo que podríamos entender nuestro propio sistema educativo, por encontrar relaciones forzadas. Y Gagné, pues bueno, por esa diferencia de la dotación del talento y de lo que es más genético y más ambiental, que queramos o no, pues es una de las grandes un poco discusiones que existen. ¿Hasta qué punto la alta capacidad es genética y hasta qué punto está expuesta al ambiente y a los procesos? Vamos a tener, desde luego, un poco de todo. Ese potencial tiene mucho que ver con la parte genética. Evidentemente, ese potencial ahí está. No va a haber un desarrollo integral de ese potencial si la interacción del individuo con el ambiente, con el contexto y con otros factores, incluso más intrínsecos y personales, no es adecuada. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de todo y estos modelos son los que vamos a ir viendo hoy. Veremos sobre todo esos enfoques y cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos. Empezamos por la teoría de los tres anillos de Renzulli del 78. Desde mi punto de vista, quizás la más extendida, la más nombrada por los teóricos pues, más actuales y tiene mucho que ver con un enfoque, una explicación de las altas capacidades desde tres variables muy concretas. Renzulli, desde ese punto de vista de la capacitación, de la explicación de lo que es la capacidad y mirándolo también lo que es el propio rendimiento del individuo, pues nos habla de que la alta capacidad se compone de una creatividad, de una motivación y de una alta capacidad intelectual. Fijaos que Renzulli, por lo tanto, no renuncia a ese factor de inteligencia, no renuncia a ese concepto de alta capacidad intelectual que podía ser traducida de alguna manera o explicada con las pruebas de CI, pero sí que dice que, bueno, que la alta capacidad surge de la confluencia de esa inteligencia, esa alta capacidad intelectual, con dos elementos clave que son la creatividad y la motivación. La motivación él nos la explica en un contexto de compromiso. Cuando lleguemos a la sesión de la motivación ya lo veremos bien, pero es una de las variables más complejas de entender.
pues así a grandes rasgos conocemos todo el mundo motivación intrínseca, motivación extrínseca, pues bueno, dentro de este modelo de Renzulli, esa motivación tiene mucho más que ver con esa motivación intrínseca y con lo que es el compromiso por la tarea que con motivaciones de carácter extrínseco. De hecho, en su modelo original no es que aparezca motivación como tal, sino que es que además parece compromiso por la tarea de manera específica. Y después nos habla de una creatividad, de un componente muy ligado a la inteligencia. Cuando buscamos información más de carácter divulgativo que científico, eso sí que es cierto, y buscamos características de una persona muy creativa o características de una persona muy inteligente, pues muchas veces nos aparecen incluso las mismas infografías. Y es que, claro, inteligencia y creatividad van muy de la mano y hay muchos estudios que avalan esa relación y que dicen que para ser altamente creativo, desde luego, tienes que tener o poseer una alta inteligencia y viceversa. Es un binomio que normalmente viene junto. Personas muy inteligentes, personas muy creativas y personas que se orientan hacia esa introspección y, por lo tanto, también a ese carácter intrínseco de la motivación. ¿Vale? Es un enfoque, Renzulli la verdad es que sí que también es cierto que hace un enfoque inclusivo, derivado de este modelo. Podríamos hablar del modelo de intervención, el modelo SEM, de enriquecimiento para toda la escuela, también del mismo autor, y que cuando lleguemos a esa parte de personalización del aprendizaje, de enriquecimiento y de intervención educativa, desde luego que lo abordaremos. Importancia de este modelo, que no se queda únicamente en esta alta capacidad intelectual y incluye factores no intelectivos, como por ejemplo la creatividad y la motivación. Y propone oportunidades o cuestiones educativas muy específicas a la hora de intervenir con el alumnado. De aquí podemos pasar tranquilamente al modelo SEM del mismo autor, pero hoy tampoco vamos a hacer spoilers. Llegaremos cuando tengamos que llegar. Vamos a tratar de entender estas teorías y entender mejor el concepto de alta capacidad. Que creo que ha entrado alguien más. No. Bueno. Siguiente sesión, siguiente teoría, la teoría de las inteligencias múltiples. Como decía, no es una teoría en sí que dé explicación a la alta capacidad. Una teoría que ha tratado de explicar que existían diferentes inteligencias. Es cierto que los teóricos que manejan el concepto de alta capacidad y hablan de la inteligencia en unos términos en los que sí que es cierto que se ha llegado a reconocer que no es unidimensional, nos sugieren que, si bien es cierto la inteligencia puede ser entendida por diferentes dimensiones, atributos y cuestiones, también es cierto que no existen diferentes inteligencias. Los teóricos que explican los modelos de alta capacidad suelen chocar mucho con teorías como la de las inteligencias múltiples, incluso con teorías como la de Stenberg, aunque yo creo que con Stenberg lo que ha ocurrido también es que quizás se ha interpretado mal sus teorías o incluso las hemos traducido mal a la hora de hablarlas, porque Stenberg, por mucho que en su modelo nos hable de una inteligencia práctica, creativa, analítica, realmente lo que nos habla es de componentes de la inteligencia y no tanto de diferentes inteligencias. Pero bueno, las inteligencias múltiples que tanto tenemos en nuestra educación nos habla de diferentes inteligencias. Al principio eran 8, subimos a 9, a 11, ahora llevamos por 13. Esto parece que no acaba nunca. Y claro, ¿cuál es la crítica o cuál es más bien la reflexión? ¿Realmente nos habla entonces de inteligencia? ¿Realmente existe una inteligencia de carácter lingüístico? ¿Existe una inteligencia lógico-matemática? ¿Existe una musical? Yo, si cojo las pruebas de medición, de evaluación de la inteligencia y me fijo un poco en los factores que medimos, hay un factor lógico-verbal, hay un factor lógico-numérico, hay un factor de razonamiento abstracto. Entonces, bueno, sí que hay ese factor verbal, ese factor numérico, ese factor abstracto. Pero en ningún momento asumimos esos factores, esas dimensiones que explican la inteligencia general como inteligencias aparte. Lo que estamos midiendo son una serie de habilidades, en este caso cognitivas, que dan explicación
a una inteligencia general. Entonces, yo aquí lo que me planteo o critico de esta teoría realmente es que ha llamado inteligencias a algo que realmente son habilidades. La habilidad lingüística, la habilidad lógico-matemática, la habilidad musical, la habilidad espacial, corporal, interpersonal. Son habilidades que explican de alguna manera el desarrollo integral de la persona. Pero, claro, es difícilmente explicar una alta capacidad desde esta teoría. Es altamente difícil entender la inteligencia, por muy multidimensional que sepamos que es, desde esta teoría. Es un enfoque totalmente diferente. Sí que hace una promoción de las diferencias en torno a lo que son habilidades y, por lo tanto, sí que nos daría pie a crear unos perfiles muy individualizados y personalizados del individuo. Otra cosa es que de verdad podamos entender esas cuestiones como inteligencias y no como habilidades. Personalmente, me quedaría en que aquí se han identificado una serie de habilidades que podrían describir algo más global que sería la inteligencia. Stenberg, que sacó dos teorías con un punto de vista muy cognitivo. Fijaos el esquema, que es muy parecido al de Renzulli a la hora de plantear tres componentes. Simplemente él habla de un componente analítico, hablaría de esa inteligencia, de esa parte más analítica, de un componente creativo y de un componente práctico. Nos habla de una que puede tener más que ver, la analítica, con el aprendizaje, con lo académico, otra que tiene más que ver a nuestra funcionalidad y adaptabilidad ante lo novedoso, que sería la creativa, y otra, cómo nos adaptamos al medio, cómo ponemos en práctica lo aprendido, que sería esa inteligencia práctica. Al final, cómo aprendemos, cómo nos enfrentamos al aprendizaje y cómo lo ponemos en práctica. Entonces, destaca la interacción de esos componentes que dan explicación a lo que es la inteligencia y cómo interactúan desde el individuo al entorno. También asume una cuestión, que la experiencia importa, que estos componentes analíticos, creativos y prácticos pueden cambiar, pueden mejorarse desde la experiencia. Y bueno, pues es una teoría que se centra mucho en la capacidad, tiene un corte muy cognitivo. Pero evolucionó a una teoría más pentagonal, en la que aquí en la cúspide sí que nos hablan directamente de capacidad. Nos sigue hablando de esa inteligencia creativa en la base y también la inteligencia práctica, pero dice cómo interactúan realmente esa inteligencia analítica, la creativa y la práctica, cómo se desarrollan. Pues realmente es que, claro, hay experiencia, adaptación, capacidades y entorno. ¿Qué elementos explican a la confluencia entre estos tres componentes? Del aprender, de la novedad y de la adaptabilidad. Pues precisamente nos lo explican desde el potencial humano en cuestiones de capacidad, la experiencia que convierte esa capacidad en algo más elaborado, una habilidad, en una competencia, en un talento, y cómo esas capacidades en desarrollo empiezan a tener su interacción con el entorno y de manera adaptativa. Me gusta mucho que aquí trate el tema de la adaptación. Incluso estaría bien que hubiese aparecido de manera explícita la funcionalidad, porque claro, luego hablaremos en algún momento de esa alta capacidad intelectual, que yo creo que es la que tratamos casi siempre, y esa alta capacidad más general que entendemos cuando dejamos a un lado lo intelectual y lo empezamos a intentar justificar más allá del intelectivo. Y ahí en esa cuestión sí que tenemos que buscar el resultado general de cómo se muestra el individuo. Y ahí sí que hay cuestiones muy claras de adaptabilidad y de funcionalidad. De hecho, la definición de inteligencia, ya no me voy a alta capacidad, sino inteligencia es aquello que permite al ser humano ser altamente adaptativo y funcional en su contexto. La inteligencia tiene ese componente de funcionalidad y de adaptabilidad. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando esa alta capacidad intelectual que explica la inteligencia hace que el individuo, o por lo menos no permite que el individuo sea adaptativo y funcional? ¿Qué es lo que sucede? Ahí ya
Veremos cuáles son las variables que todavía no han salido y que realmente darían explicación a esas cuestiones de adaptabilidad y funcionalidad. De momento, vamos a ir viendo que el primer autor, Renzulli, 3 componentes. El primero sí que nos hablaba de ese componente intelectual, de esa alta o gran inteligencia, con creatividad y motivación entendida como compromiso. Gardner, sus 8 inteligencias, veremos inteligencias o habilidades, y Stenberg, que nos habla de componente analítico, creativo y práctico de la inteligencia, con otras cuestiones como la adaptación al entorno, la experiencia y la capacidad, para dar explicación a la segunda parte de la teoría, o la teoría más desarrollada. Stenberg también es muy criticado, por el esquema de inteligencia analítica, creativa y práctica. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego lo estudias y profundizas y realmente no presenta 3 inteligencias diferentes. Realmente habla de componentes de la inteligencia. Y es como si lo analítico, lo creativo y lo práctico fuesen los constructores realmente de algo único que es la inteligencia. Se le critica también mucho los términos de cristalización, fluidez de la inteligencia, una inteligencia más aprendida, una inteligencia más innata. Yo aquí también sí que me permito un poco el lujo de la experiencia de creer que la inteligencia también se desarrolla desde la experiencia y desde el aprendizaje. Y en ese sentido sí que hay una parte de la inteligencia que, por lo que yo he estudiado, sí que podríamos entender tranquilamente como una parte cristalizada, que viene a posterior de la experiencia. Un poco tener tu capacidad en bruto y poco a poco se va refinando, se va puliendo desde la experiencia, desde el aprendizaje y da como resultado algo más fino, más depurado. El modelo sí es tarde, Tanebó. Este es sociocultural, ya no nos habla ni de capacidades ni de aspectos cognitivos. Se va directamente a un enfoque sociocultural, cómo interactúa esta inteligencia en el contexto. Y para él el concepto clave es el talento. Nos va a hablar de la capacidad general y si os dais cuenta ya vamos viendo un componente que se va repitiendo, capacidad general. Pero ¿qué pasa? Que nos dice que más allá de la capacidad general, la persona se define por unas aptitudes específicas. O sea, cada uno sobresale en lo que sobresale y que dentro de esas capacidades o de esos factores explicativos, no todos son intelectuales. Ya encontramos otra segunda cuestión que se ha ido repitiendo. Factores no intelectuales. Ya lo introducía Renzulli y aquí lo volvemos a ver. Pero ¿qué es lo que introduce más novedoso? Porque, bueno, también nos pone el ambiente, pero el ambiente también nos lo estaba diciendo Stenberg anteriormente, como uno de los elementos en los que confluye e interactúa la inteligencia. Aquí mete la suerte. Y la suerte, Tanebó la pone como algo que a priori no se puede controlar, que es una variable externa al individuo. El resto de variables, en mayor o menor medida, son variables internas, de corte más introspectivo, manipulables por el individuo, manipulables por el entorno más cercano, pero la suerte no. La suerte es totalmente externa, a priori. Lo que pasa es que hace un matiz y dice, claro, para que la suerte también la podemos entender como esa capacidad del individuo para crearse las situaciones de suerte, o lo que es lo mismo, para crearse las situaciones, las oportunidades. Esto lo podríamos ver como, y uniéndolo también de alguna manera con aspectos de la creatividad, cómo interpreto el problema y qué capacidad tengo para ponerme las cosas de cara y poder llegar a resolver. Formas de entender las cuestiones de la vida y capacidad para darles la vuelta y acomodarlas a tu perspectiva y un poco a tu fuerza, a tu componente fuerte, a tu fortaleza. Pero sí que es muy curioso que introduzca la suerte. Y claro, ahora si todos pensamos, decimos, pues es que es verdad, claro, si en la vida también hay mucha cuestión de suerte. En la suerte de caer en unas manos de alguien en las que comprende la alta capacidad, sabe que es importante trabajarlo y lo va a trabajar contigo. La suerte de tener una familia que te acompaña y que pone todos los medios habidos y por haber para que a ti te vaya bien la vida. Suerte del entorno de amistad o del barrio en el que vives, que te hace todo más fácil.
O sea, la suerte está ahí y son una serie de componentes que no podemos manejar, que aparece. Pero bueno, este es el punto más interno que tiene más que ver con la creatividad y la resolución de problemas, de cómo alguien hace cambiar la situación para que donde no iba a haber suerte ni tampoco oportunidad empiece a verla. Es el modelo de Tanevo, sociocultural, ya os digo, ni cognitivo ni de capacitación. Aquí se va más a la interacción con el ambiente. Después tendríamos el modelo de desarrollo de Subotnick. Esto ya es de 2012 y es el que os decía que bueno, lo podemos llegar a entender desde nuestra perspectiva del sistema educativo, ahora que nos dicen que evaluemos y trabajemos por desarrollo de competencias. Porque de alguna manera nos va marcando niveles. Nos habla de un desarrollo potencial, nos habla de competencias y nos dicen que esa competencia llega incluso a un nivel de eminencia. Tenemos el potencial, en vez de llamarle habilidad a lo siguiente, le llama pericia. La pericia y la eminencia se mueven en ese camino del paso de la habilidad a la competencia y bueno, tenemos esos tres estados. Alguien competente, alguien pericioso y alguien que es una eminencia. Tiene un enfoque totalmente evolutivo. Y esto es muy positivo porque, alineado también con lo que nos dice Reis y Renzulli, la alta capacidad se debe de entender así, como algo evolutivo, como algo que más allá de una condición del ser, que sería muy erróneo verlo desde ese punto de vista. Pues al final yo lo he dicho muchas veces, la alta capacidad es una cuestión del ser, es lo equivalente a tener los ojos azules o a ser rubio. Es un atributo, entonces ya lo eres, ya eres de alta capacidad. No tendría sentido la intervención educativa, pero realmente no es una cuestión del ser. Necesita esfuerzo, necesita trabajo, necesita continuidad y necesita esa suerte, ese contexto que acompañe. Es un enfoque que vuelve a poner en relieve la importancia de la intervención. Sin intervención, sin procesos de enseñanza y aprendizaje, sin procesos de mejora, la capacidad no se convierte en habilidad, ni en competencia, ni en pericia, ni en eminencia, desde luego. Necesitamos los procesos de aprendizaje. Y luego un enfoque basado en el esfuerzo y en la mentoría, en el acompañamiento. Nada se da por sí mismo, nada es casual. Todo lleva pues un trabajo. Y cuando no todo puede depender de uno mismo, está el contexto humano de acompañamiento que también es importante. En educación ya os digo que se sitúa, yo diría que es el modelo que mejor me encaja. O sea, es como un motor para alcanzar realmente ese desarrollo integral de la persona y nos va creando escalones muy claros. Sí que les faltaría, igual que en el modelo de Renzulli, pues después de alguna manera lo podemos unir con lo que es el modelo SEM de enriquecimiento para toda la escuela, que está el modelo explicativo y el modelo de intervención. Aquí me ha parecido un muy buen modelo de explicativo. Seguro que en algunos de los escritos de estos autores podemos encontrar alguna recomendación, pero más allá de la recomendación nos faltaría el modelo real que materializase todo esto en el contexto educativo, o por lo menos a nosotros nos vendría muy bien tenerlo. De aquí nos pasamos al tripartito de Pfeiffer, el más moderno de todos, que sería de 2015. Y es como un poco también volver a los enfoques más tradicionales. Aquí vuelve a hablar de capacitación y de CI alto y habla de rendimiento, porque dice que claro, que al final, o sea, si hay una alta capacidad, entendemos que esto también es algo dinámico, multifactorial y que se necesita de la intervención, pues un potencial bien manejado tiene que desembocar en rendimiento. Y nos habla de esa alta inteligencia, de ese CI, que como digo, no es lo único que ya describe la inteligencia o define la alta capacidad, pero que nos sigue dando información. Eso es cierto. O sea, las pruebas de CI nos dan información sobre el individuo. Simplemente, pues más que fijarnos en el percentil y en el numerito, pues que nos veamos muy bien todas las partes, todo el conjunto de esas pruebas y tratemos de leerlas adecuadamente para saber qué nos están diciendo.
Los componentes de Pfeiffer, digo, un CI alto, un rendimiento sobresaliente y un potencial para la excelencia. Así es como se entiende. Pero fijaros, no lo da por hecho, es que habla un potencial para la excelencia. La pregunta es, ¿se dará? Pues no lo sabemos si se dará. Esa es la cuestión. Es que en todo momento estamos viendo modelos que explican el potencial. O sea, aquí nos hablan de potencial de la excelencia. Aquí nos hablaban de desarrollo potencial y partiendo de esa potencialidad. Aquí nos hablan de capacidades generales, después de aptitudes específicas, pero luego cuidado, ambiente y suerte. Y aquí al final nos hablaban de un componente de 3 cuestiones que parten desde la potencialidad, que es la capacidad, y que tienen que ver con el entorno, la experiencia y la adaptación. Las inteligencias múltiples, que ya digo, va por otro lado. Y aquí las teorías de los 3 anillos, que desde las capacidades, desde el potencial. Entonces, seguimos encontrando consenso, que parten de un potencial, que no todos ya hablan de unas cuestiones cognitivas, sino que vamos más allá de factores no cognitivos. Y vamos viendo cómo ya desaparecen las explicaciones circulares, triangulares, pentagonales, de alguna manera en figura plana, y empezamos a ver ya escalonamientos, nivelación del desarrollo, ¿vale? Sobre todo con este modelo llegamos a verlos de manera muy, muy clara. Con el tripartito, yo digo, una vuelta a lo tradicional, una mezcla del rendimiento, de las explicaciones otra vez planas hacia un mundo real que es competitivo. Pfeiffer es que además lo asume así. Es dinámico, es multifactorial, pero es que reconoce la necesidad de programas especiales y de intervenciones concretas porque el mundo después es competitivo. Y fijaos también que asume que en muchos momentos va a hacer falta una intervención compensatoria. De esto también hablaremos cuando hablemos de intervención. Se habla mucho de los programas de enriquecimiento, de manera concreta hablamos de enriquecimiento curricular, pero muy poco hablamos de compensatorios. ¿Qué pasa cuando tenemos el alumno con alta capacidad y no tiene ese rendimiento académico? Bueno, nosotros tenemos que pensar que cuando no se está dando el rendimiento académico, hay otra parte, y es que tú estás dejando de aprender. O sea, si yo no apruebo las pruebas que me ponen de matemáticas es porque no estoy aplicando lo que se me está pidiendo y por lo tanto el contenido no lo manejo o no lo contextualizo adecuadamente en lo que se me pide. Pero hay algo que no encaja, que me lleva a no tener un rendimiento adecuado. Si no hay un rendimiento adecuado hay algo que va mal. Y eso no se soluciona con una personalización del aprendizaje, un enriquecimiento, un trabajo de motivación. No es lo único que lo va a solucionar. O sea, ahí hay una cuestión más práctica. Si no muestro desarrollo es que no aprendo, si no aprendo me falta contenido, necesito compensar. ¿Yo cómo me pongo al día? Pues hay muchas veces que antes de llegar a donde nos gustaría estar o de donde deberíamos de partir, nos tendríamos que plantear unos planes compensatorios. Ya digo, aquí en España no los tenemos ni los pensamos en hacerlos ni los tenemos muy desarrollados. En cuestiones de alta capacidad, sí que planes de apoyo tenemos muchos y con mucho tipo de alumnado, pero parece que con el alumnado de alta capacidad no terminamos de entender esa parte de alta capacidad con un no rendimiento satisfactorio y que por lo tanto necesitaríamos unas actuaciones previas. Una pregunta, perdona. Sí, dime. ¿Veremos a lo largo del curso algún programa de este tipo, intervenciones compensatorias? Pues me parece interesante. Sí, os puedo traer. Yo sí que he hecho con alumnos. Además es que es mucho más sencillo, más de sentido común de lo que nos pueda parecer. Cuando nosotros hacemos una evaluación un poco por las dimensiones que veremos, me va a pasar lo mismo con lo social y con lo emocional. Lo social y lo emocional vamos a ver que en este perfil y de cara al aprendizaje en lo que son sobre todo etapas de primaria y de secundaria, o desbloqueamos la cuestión social y emocional o lo que va a hacer son esas dos dimensiones es bloquear la cognitiva y la intelectual. El potencial no surge si la persona no se mueve en un contexto de bienestar. Y en estas edades lo emocional y lo social es lo que marca lo bien o lo mal que te encuentras. Si estamos mal, muy difícil que vayamos a rendir.
muy, muy, muy difícil. Entonces, hay veces que incluso antes de un enriquecimiento curricular tendríamos que ver si lo que necesitamos es quizás un enriquecimiento social y emocional. Además de un plan de compensación, que es identificar qué aspectos del currículum no manejamos para aprovecharnos de esa cualidad que tienen, que es aprender más rápido, y mediante un apoyo individualizado acelerar la compensación. Consistiría básicamente en eso, ¿eh? Es echar la carne en el asador de manera express. Asumo que puedes aprender muy rápido, asumo que para que eso se dé quizás en este momento necesitas una intervención muy individualizada y muy guiada, pero la voy a hacer porque merece la pena ponerte al día y que empecemos con el contador a cero. Porque si no es que por más que te cambie la metodología, por más que proponga agrupamientos flexibles, sí, hay cosas que van a cambiar, pero no estamos recuperando el tiempo perdido. Esto también es importante. O sea, no aprenden solos. Son muy capaces, pero no aprenden solos. Necesitan que les enseñemos. Entonces, es una de las cuestiones clave. Y no todas las teorías lo explican de manera tan explícita como Pfeiffer. Y bueno, a mí me parece muy, muy interesante porque describe una realidad educativa que podemos ver a menudo y que aquí nos la explican y nos dan solución. Entonces, llegaremos al momento que veremos cuándo intervenir sobre lo social y lo emocional porque va a tener influencia directa en el rendimiento y cuándo echar un paso atrás. Claro, nos cuesta mucho ver esto porque como nosotros nos hemos acostumbrado a esos agrupamientos por edad cronológica, lo tenemos muy claro. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, edad. Todo muy homogéneo. Nunca nos hemos planteado, ya no voy a decir agrupamientos por capacidad, pero agrupamientos por nivel de manejo curricular. O sea, eso se hace en otros países. Y se juega con la homogeneidad o heterogeneidad según los momentos que va determinando el docente. Cuando me interesa que haya grupos heterogéneos de diferentes niveles de manejo curricular en un mismo trabajo. Y cuando me interesa homogeneizar los grupos y agruparlos por manejo curricular, por saber, por contenido. Después, otra de las cuestiones también podría ser por capacidad, también puede ser por intereses. La parte del interés, que se nombra mucho, vamos a partir de sus intereses. A mí, claro, me parece una connotación muy de sistemas anglosajones, que esto también hay que entenderlo. Estas teorías vienen de casi todas de Estados Unidos. Una de las características de los sistemas educativos de ahí es que desde muy temprana edad empiezan las líneas de especialización. En España hemos sido tradicionalmente todo lo contrario. Hasta que no llega Bolonia, nosotros no empezamos a tomar decisiones sobre qué especializarnos de manera tan temprana. Pero, bueno, un sistema, por ejemplo, como en Alemania, como en Holanda, como en Estados Unidos, tú con 8 o 9 años ya estás empezando a elegir ramas. Entonces dicen, partir de los intereses. Hombre, claro, pero porque tu interés, o sea, tu interés se alinea con la toma de decisiones del sistema educativo. A los 9 años decides si ya eres científico, biológico, humanístico o cómo eres. Entonces tú te alineas con tu interés. Mira, me gusta no me gustan los números, me voy a por la rama de humanidades. Claro, y trabajo lo que me gusta. Pero nosotros aquí no. Entonces, una cosa es conocer sus intereses y sus motivaciones para utilizarlas como enganche, como señuelo, y otra cosa es que nosotros podemos estar trabajando todo el día sus intereses, que es lo que muchas veces nos estamos confundiendo. Conocer sus intereses sí, partir de ahí como punto de motivación también, pero anclarnos en el trabajo continuo de los intereses, lo siento mucho, pero nuestro sistema educativo no lo permite. Nos dice muy claro los saberes que hay que ir adquiriendo y enfrentando cada curso y en cada área. Entonces ahí planteémonos un enfoque mixto de intervención. Por un lado la capacidad y la competencia y por otro lado el currículum. Y vamos a intentar llegar a puntos de acuerdo, pero yo os digo que tenemos que entender de dónde vienen estas teorías y por qué nos dicen lo que nos dicen y también los modelos de intervención. Y luego llevárnoslo a nuestro terreno, pero ya no solo de nuestro sistema educativo, de la realidad de nuestra aula. Sobre todo cuando hablemos de personalización del aprendizaje, que digamos, sí, personalización cuando tengo 28 perfiles diferentes. Bueno, pues es la realidad que tenemos, vamos a ver cómo nos adaptamos. ¿Vale? Pero sí que veremos los programas especiales y compensatorios. Cuando lleguemos a la intervención haremos un repaso a todo. El modelo de Gagné
que habla de diferenciación entre lo que es la dotación y el talento. La dotación sí que dice que es esa parte más de corte natural, más innata, y el talento sí que es algo más desarrollado, más adquirido. Entonces también es evolutivo, es un paso de algo más simple a algo más elaborado. Nos habla de aptitudes innatas y de cómo llegamos a cuestiones aprendidas. Y ya no solo habla de aprendizaje, de práctica, de esfuerzos. Acordaos, había ya otra teoría anterior que nos hablaba de esfuerzo. Había ya una teoría anterior que nos hablaba de ese componente práctico de la inteligencia. Y, desde luego, que la cuestión del aprendizaje ya venía un poco explicada también en el modelo de Subotnick. Aquí solo hay 2 escalones, de lo natural a lo desarrollado. En Subotnick había más pasos. Claro, también una teoría es de 2012 y otra teoría es de 1985, revisada en 2008. Más fácil partir de la base que ha estudiado otros, porque así avanzas más rápido. Pero bueno, la ciencia también es así. Importante, nos habla de catalizadores. Catalizadores son posibilitadores del desarrollo del talento. Ahora mismo yo os iba nombrando 2 que veremos que en las teorías del aprendizaje aparecen. Lo social y lo emocional. Si no son variables que predicen o explican el rendimiento académico y el desarrollo de la persona de manera directa, sí que por lo menos son mediadores y moderadores de ese desarrollo, entre otro tipo de variables. En concreto, en etapas de primaria y de secundaria, de lo cognitivo, de la capacidad y del rendimiento académico. En medio, el posibilitador sería lo social y lo emocional. Pero hay más. Lo social y lo emocional al final tiene que ver mucho con la cuestión personal. Ya aparece la motivación, el autoconcepto, pero también hay ambientales. ¿Qué influencia tiene la familia y la escuela? Las oportunidades, la suerte que uno tiene. Mira, fijaos, tenemos suerte, dañé oportunidades. Volvemos otra vez a ir coincidiendo. Me gusta el modelo por lo ambiental. Casi todos los demás modelos, menos el que tenía el Tanevo, que era más sociocultural, nos hablan en una clave muy introspectiva, muy del individuo, interna y personal. No les falta razón en tanto en cuanto que la alta capacidad es muy introspectiva. Pero bueno, la persona con alta capacidad interacciona en un contexto y en un ambiente. Entonces, la escuela y la familia es muy importante. Vuelve a aparecer la motivación, el error que nos lleva a todos, sobre todo en el mundo de la alta capacidad, que se ha extendido mucho el tema de la motivación, es que aparezca explícitamente con la palabra motivación. Ya os digo, lo desarrollaremos más, pero que vayamos sabiendo que la motivación es educable y, por lo tanto, no aparece de repente. Y, por lo tanto, exigir una autorregulación de los procesos motivacionales a una temprana edad, o que aparezca esa motivación de tal manera que el individuo la comprenda y la maneje, pues es casi imposible. La motivación se educa y, por lo tanto, la motivación en los primeros años las manejan el adulto. En casa la manejarán los padres y en el aula la manejarán los profesores. Y el cómo vayamos educando esa motivación, pues veremos en qué se convierte en el futuro. Si una persona movida por los premios y los castigos, una persona movida por los objetivos claros y trayectorias que él se marca, por la búsqueda y encuentro de motivos por el que alguien hace algo, o incluso una persona que evalúa la situación actual, la situación a la que puede llegar y qué se puede encontrar por el camino. Si se educa la motivación positiva y de carácter intrínseco, veremos esa parte. Si caemos en una motivación altamente extrínseca, pues veremos una actuación diferente. Muy difícil será llegar al desarrollo del compromiso. Y si nos cargamos la motivación en cuestiones de compromiso, estamos cortando una de las patas del banco, importante en las cuestiones de alta capacidad. Pero que aprendamos a comprender y a manejar bien la motivación, porque eso de motiva a los alumnos no funciona así. O sea, educa la motivación, sí. Que el alumno no va a estar realmente motivado con 8 años, también. Los vemos que viven sobre todo situaciones de vértigo, de euforia, de frustración, pero un proceso motivacional regulado tiene que haber una madurez, ¿vale? Gagné también lo describe, la alta capacidad como un proceso de desarrollo. La dotación se va convirtiendo, ¿eh?
Y es un enfoque dinámico y evolutivo. Este sí que es el gran consenso. Yo creo que casi todas las teorías ya lo entienden como dinámico y como evolutivo, como algo influido por el entorno, por la intervención educativa y por lo que uno trae de casa, por ese potencial. Me gusta que distinga de lo innato y de lo desarrollado y que por lo tanto pues hable de esa parte de la inteligencia más innata y de esa parte de la inteligencia desarrollada gracias al aprendizaje. Entonces, el talento final, que también me gusta eso, el talento como producto educativo y formativo, nos lo ponen al final, no nos ponen el talento como una modalidad de alta capacidad que viene también al inicio, también viene muy, muy bien. Os digo, aquí no estaréis viendo que estos modelos empiecen a diferenciar entre talento, alta capacidad, superdotación, no nos habla de precocidades, no nos hablan de esas cuestiones. Utilizan el lenguaje, como debe ser en atención a la diversidad, de una manera pues simplificada y coherente, porque cuando empezamos a meter muchos adornos y mucha terminología, al final lo que hacemos es confundir la diversidad. La verdad es que es así. Entonces, bueno, Gagné, para mí, uno de los grandes modelos. A Gagné no me cansaría de leerlo y os recomendaría que lo tengáis como uno de los autores de referencia. Bueno, tiene unas connotaciones muy, muy, muy interesantes, sobre todo con esto de una cuestión dinámica del concepto y de la cuestión. ¿A qué resultados podemos llegar de este análisis? ¿Vale? El primero es que vemos que sí que es cierto que hay diferentes enfoques. Hay unos que son claramente cognitivos, Stenberg y Gardner, qué casualidad, los dos autores que más se critican desde lo que son las teorías específicas de la alta capacidad, y qué casualidad que son los que nos han hablado de diferentes inteligencias. Ya digo que en el caso de Stenberg os lo matizaría, que se lea correctamente sus estudios, porque más que de inteligencias analíticas, prácticas y demás, aunque lo utilicen en el esquema, después él realmente habla de componentes. Hay otros enfoques, capacitación y rendimiento académico. Cuidado que esto es importante. Hay modelos que se fijan en la capacitación y en el rendimiento. Acordaros del de Pfeiffer. Entonces, que está bien que comprendamos que no siempre va de la mano, o no siempre nos vamos a encontrar en clases la situación en la que la alta capacidad va de la mano de un alto rendimiento. Pero que tampoco pensemos que lo normal es que no vayan unidos. Es que no es así. O sea, una alta capacidad atendida, trabajada, una persona equilibrada, con un buen acompañamiento, ¿cómo podemos pensar que no va a haber alto rendimiento? Lo lógico es que si las cosas van bien, un alto potencial genere un alto rendimiento. Lo que no es habitual es que un alto potencial no genere alto rendimiento. Eso no podemos creer que ese mensaje es el que debe ser el extendido, ¿eh? No es así. No es así. ¿Vale? O sea, la cuestión es que se puede dar un bajo rendimiento por no haber atendido adecuadamente el potencial. Sí, claro. Si nos abandonamos a nuestra suerte nos pueden pasar muchas cosas. Después otras cuestiones, unos enfoques más socioculturales que se quedan tan ahí en medio flotando con sus enfoques más de ambientales y de lo que sucede con la suerte, y mixtos. Gagné y Subotnick, dos modelos, el de Gagné aunque venga de los 80, revisado ya en el siglo XXI, Subotnick del siglo XXI, y que incluso el de Pfeiffer, aunque esté con la capacitación y el rendimiento, también tiene la connotación del desarrollo. Los estudios del siglo XXI sí que de manera específica hablan de una cuestión dinámica, de la alta capacidad y de la inteligencia. ¿Vale? Conceptos que utilizan. Stenberg, Pfeiffer y Renzulli hablan de capacidades. Mira, fijaos, por fin, Gardner. ¿De qué nos habla realmente? Habla de inteligencias, pero cuando lo lees, es que realmente habla de habilidades. Y de ahí que 8 inteligencias, 11, 12 habilidades. Y a partir de ahí a ver cómo entendemos. O sea, intentar desmembrar demasiado a la condición del ser humano. Está bien que para conocer tratemos de ver las cosas de manera reducida, pero que a nosotros nos facilite la comprensión de ciertas cuestiones,
ese desmigar todo tanto no implica que lo estemos haciendo bien. Garn, habilidades. Tanebó, Subotnick y Pfeiffer hablan de talento. Y Gagné, claro que habla de talento, pero viene de algo, de la dotación, de la capacidad. Mira, esto es curioso. Gagné no habla de capacidad y después de talento, habla de dotación. ¿Por qué es curioso? Porque fijaos, justo el término capacidad es el que ha creado mucho error conceptual, sobre todo en lo que es la literatura más en castellano. En la literatura inglesa nosotros cogemos todos los escritos científicos y ahí se habla de gifted, de personas dotadas. No se hablan de personas super gifted, de personas super dotadas, se habla de gifted, que son dotados. Pero nosotros al traducirlo, pues nos debió de parecer poco la palabra dotados y dijimos, venga, pues superdotados. Oye, y ahí se quedó. Pero las demás teorías no. O sea, Gagné nos habla de la dotación al talento. Renzulli habla de gifted, de modelo de gifted, de dotados. No vamos a encontrar en ningún sitio super gifted. Pero nosotros sí, nosotros nos hemos cogido y hemos dicho, no vamos a hablar de personas con talento ni dotadas, super dotadas. Y ahí metimos la pata. Un error de traducción que nos ha llevado a un error conceptual, a un error de comprensión, a un error en la identificación y a un error en la intervención. Porque todavía seguimos teniendo muchos modelos que tratan de dar explicación estructurada entre cuantías de CI o cuantías de perceptiles para tratar de hacer diferenciaciones como nivelaciones. Y realmente, al final, si una persona es buena en una cosa o sea en 10, hay que atender ese potencial. Claro, para mí es más fácil atender una cuestión y encima si es de mi especialidad, mejor. Claro, cuando tengo una persona que tiene 10 especialidades y la mitad se me escapan, pues se me hace difícil ayudarle. Pero eso es otra cosa. La cuestión es que una persona dotada es una persona que ya ofrece una excepcionalidad. No hace falta que nos ofrezca 12. ¿Vale? Valoración unánime en la creatividad y en la motivación. O sea, no podemos entender la alta capacidad sin el componente creativo y sin el componente motivacional. Por lo tanto, si vamos a pensar en unas cuestiones que definen unas dimensiones de la alta capacidad, ya tenemos la primera, que obedece a ese carácter cognitivo-intelectual, el que hemos tenido tradicionalmente, y ahora le vamos a unir lo creativo y lo motivacional. Ya tenemos 3. Pero cuidado, reconocimiento del papel del contexto. ¿Qué contexto? El familiar, el escolar y el social. Por lo tanto, otra variable de corte contextual. Y definiremos lo que sucede en la escuela y lo que sucede en la familia y lo que sucede en un contexto social cercano. Gagné y Tanebó nos hablan de estos factores, incluso de algunos no controlables, como la suerte y la oportunidad, que van a estar allí también. Pero ya tenemos esa dimensión cognitivo-intelectual, esa dimensión motivacional, esa motivación creativa y ahora esa motivación, esa dimensión contextual. Incorporamos nuevas visiones y dimensiones. La idea de la eminencia como la etapa final del talento. O sea, seguimos evolucionando. Incluso el propio talento, que yo al principio lo situaba como al final del camino, pues a un Subotnick dice, bueno, o eminencia. Vamos a recuperar esa terminología del genio, de la eminencia. ¿Dónde se sitúa? Al final, como ya algo ya totalmente excepcional. Entonces, claro, sí que hay consenso en la visión del talento. Hay consenso desde el punto de vista que es dinámico, hay consenso en las dimensiones, sobre todo en ese factor motivacional y creativo, hay consenso en la definición de cuestiones que no van por cantidades concretas, sino que es una mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Fijaos, ahí Pfeiffer tuvo un profesor que es Gallagher que explicaba y planteaba esta cuestión. Hay artículos, lo podéis buscar, la explicación de Gallagher. Y habla de ese factor cuantitativo y cualitativo para poder explicar bien la alta capacidad. Hacía un símil con el agua y se puede explicar de la siguiente manera. En cuestiones de cantidad, en cuestiones de magnitud, pues podemos tener 2 grifos idénticos, simplemente por el 1,
hay un grifo de los dos que saca 1 litro por segundo y el otro grifo saca medio litro por segundo. ¿Dónde encontramos ahí la diferencia? Una diferencia de cantidad. El grifo es lo mismo y lo que sale por el grifo también, que es agua, pero en uno sale más y en otro sale menos. Dice, pero además hay unas cuestiones ya de calidad, de cualidad. Y es que, claro, ese agua que sale por el grifo de manera líquida, bueno, hay personas más básicas que siguen fluyendo igual, líquido. Hay otras que, bueno, son capaces de mostrarse en su forma sólida, son capaces de mostrarse en su forma gaseosa, son capaces de seguir mostrándose en líquido, incluso de ir cambiando de una forma a otra. Una variabilidad en las cualidades y en la calidad de lo que se hace y de cómo se hace. Pero la alta capacidad trataba de explicarla de esa manera, en una cuestión de cantidad y de cualidad, pero dejando bien claro que hablábamos siempre de lo mismo, de agua. De agua. Aquí es lo mismo. O sea, que no se nos olvide nunca, y además como docentes nosotros lo que tenemos delante son niños y niñas. Y con niños trabajamos. Niños más inteligentes, sí. Niños con cualidades diferentes, también. Pero no llegamos a esa connotación de distinto. Realmente no hay esa connotación de distinción. Es todo más sencillo y más simple, a la vez que excepcional. Pero es que para llegar a esa excepcionalidad del ser humano no hace falta que dejemos de ser seres humanos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que entender, que ante todo lo que tenemos delante son niños y niñas, que por su corta experiencia y su corta edad está todo por hacer, tienen todo por aprender y que lo que estamos viendo ahí son pequeños destellos. Por más que nos llamen la atención, eso es la puntita de un iceberg, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, que no dejemos pasar ningún detalle, que escuchemos y que actuemos en consecuencia a lo que íbamos a observar para que podamos atenderlo desde el punto de vista educativo como se merece y no dejemos pasar oportunidades. Consenso generalizado. Hay una dotación innata, desde luego, pero hay un desarrollo. Hay un desarrollo que viene desde la educación, hay un desarrollo que viene también desde el apoyo social y educativo, hay un desarrollo que viene del esfuerzo personal. Esto es la motivación real de la que hablamos en las altas capacidades. Esfuerzo personal, compromiso con la tarea, con lo que hago, con el objetivo hacia el que me dirijo y creatividad. Y claro, en algunos casos, suerte y oportunidades. Entonces, podemos ver que existen diferencias en si yo me encasillo en un modelo más cognitivo, si tú en uno sociocultural, si tú en uno mixto. Podemos ver que si yo realmente, donde tú hablas de talento, yo hablo de competencia, donde tú hablas de habilidad, yo hablo de inteligencia, en fin. Pero al final, cuando tratamos de comprenderlo todo de manera concreta, esto no es una cuestión estática, es una cuestión totalmente dinámica, no obedece únicamente a cuestiones cognitivos e intelectuales, sino que hay otras dimensiones y hay otros factores y hay consenso en esa creatividad, en esa motivación, en ese compromiso y en ese esfuerzo, en ese poder transformador del contexto educativo, del contexto social, del contexto cultural y, por supuesto, sí, reconocer esa parte innata. Existe ese potencial que viene dado, pero sin interacción con el contexto no hay desarrollo. Y sin suerte y oportunidades puede que tampoco. Dimensiones, por lo tanto, y aquí sí que ya tenemos todas. La cognitiva, creativa y motivacional creo que eran las más claras. La contextual, que hemos visto al final, y esta contextual, una de ellas es la educativa. Podría haber aquí otra rama que fuese la familiar, pero bueno, quedemos con lo contextual. Lo socioemocional, que eso sí que os lo he ido comentando, la importancia, y una evolutiva. Una evolutiva sobre todo para que entendamos que es algo no estático, que no es algo que una vez lo hemos visto se queda ya idéntico para siempre. Hay un estudio muy reciente que se ha hecho sobre alta capacidad con gemelos, que les han hecho un longitudinal y
Y fíjate que es muy curioso porque es como si el punto de inicio y el punto de partida se pueden explicar, se pueden prever. Tú empiezas aquí, vas a acabar aquí. La cuestión es que desde que empiezas aquí y llegas aquí, empieza a haber un montón de cambios, un montón de dientes de sierra. Entonces, claro, nos demuestra ese dinamismo. Nos demuestra que quizás en una evaluación hoy no veamos todo lo que podemos llegar a ver y que incluso en una evaluación de hoy, lo que vemos de manera muy clara, en la siguiente puede que no lo veamos. Y no es que exista ni una ganancia ni una pérdida, simplemente es una fluencia natural de ese desarrollo. Ese camino ni es lineal hacia arriba, ni es lineal ascendente, ni es lineal descendente, ni es plano. Suele haber ondas, suele haber picos, suele haber cambio. Pero lo que sí que es cierto es que en una actuación equilibrada, en una actuación, en una atención real, el punto de partida y el punto final más o menos los conocemos. Se trata de que, a pesar de los cambios, de lo que podamos ir viendo a lo largo de todo ese recorrido, lleguemos también a la meta. Y va a depender mucho de jugar con estas variables. Os explico, por ejemplo, de los 6 a los 12 años, pues un claro marcaje cognitivo. Cuanto más pequeños somos, menos experiencia tenemos, menos aprendizaje hemos experimentado, tenemos que irnos a esa parte de la alta capacidad que viene explicada más de la manera innata y que tiene mucho que ver con la capacidad cognitiva. A partir de ahí, si empezamos a dar una explicación de personas con más experiencia, adolescencia, vemos que, aunque seguimos dependiendo de esa parte inicial, los aspectos socioemocionales se ponen en medio de la balanza y son las que a veces me ayudan a explicar mejor el rendimiento y mi situación y a veces lo que necesito también para impulsarnos. En los primeros años lo cognitivo va marcado con lo emocional, sobre todo con el carácter del tema de la autoestima. En la adolescencia entra más aspectos sociales y emocionales relacionados con la pertenencia al grupo. Pero bueno, son cuestiones que van fluyendo, ¿vale? Lo motivacional tarda en tener peso, sobre todo en la explicación del rendimiento, tarda. Y lo creativo siempre es ahí. Vamos a tener muchos problemas con esto para ver de qué manera lo acomodamos en las actuaciones de la escuela. De qué manera el aprendizaje siempre cuidando lo cognitivo. Esto es relativamente fácil. Cuando lleguemos ahí lo explicaremos, pero la competencia matemática y lingüística se alinea o correlaciona altamente con las pruebas de razonamiento lógico y verbal y, por lo tanto, con la explicación más cognitiva e intelectiva de la capacidad del ser humano. O sea, una prueba validada tipo PISA, por decirlo de alguna manera, en lengua y en matemáticas, se alinea bastante con lo que son los cuestionarios de evaluación del CI, para que lo entendamos de manera muy rápida. Hay matices, pero para que lo entendáis. Esas pruebas psicométricas tienen mucho que ver con lengua y mates y correlacionan altamente. Pero bueno, lo cognitivo. Después, cómo trabajar la creatividad en el aula. Dedicaremos una sesión, modelos, al menos 8. Método LARC, método positivo, negativo y neutro. Incluso los sombreros también lo podemos utilizar para trabajar la creatividad. Relaciones forzadas, transformaciones de materiales. Hay formas para trabajarlo. Lo motivacional, cómo educar el compromiso. Eso es importante, ¿vale? Lo evolutivo. Hay que medir. O sea, si ahora que sabemos que la alta capacidad es dinámica, que es evolutiva, hay que medir la evolución. Esto no es hoy sí y ya para siempre sí, ni hoy no y para siempre no. Vamos a medir como, sabiendo además que nos vamos a encontrar esas ondas, vamos a ver dónde se encuentra el chaval en cada momento. Porque en función de lo que ahí veamos vamos a percibir también necesidades. O sea, esto es orientación educativa, uno de los principios, conocer a nuestro alumnado. Pues una de las formas de conocerlo es mediante la evaluación psicopedagógica. Y en este caso particular, que estamos hablando de un alumno de necesidades educativas con este perfil de alta capacidad, más razón para, en la medida de lo posible, ya sé que los orientadores mucho tiempo no es que tengáis y los ratios bajos tampoco, pero bueno, dentro de lo posible, sistematizar algún
alguna forma de evaluación, de screening, de seguimiento de lo que buenamente se pueda, ¿vale? Entonces, estas son las dimensiones. Ya digo, si quitamos esta creativa y la dejamos en contextual, al menos 6 dimensiones podríamos hablar, claras, ¿vale? ¿Cómo abordarlas desde la educación? Una identificación temprana, una diferenciación curricular. Habrá que explicar, llegado el momento, bien esta diferenciación curricular. Un apoyo socioemocional, cómo incluir los programas de desarrollo socioemocional en las aulas. Fomento de la creatividad, ya digo cómo trabajarlo. Enriquecimiento y aceleración, incluso flexibilización. Veremos la secuencia que podemos aplicar y cómo aplicarlo. Incluiremos también la compactación, la profundización y la ampliación y, bueno, el entorno facilitador. Entonces, fijaos que esa parte más cognitiva e intelectual, sobre todo, es identificarla y valorar de qué manera se está presentando, cuál es el perfil. Esa diferenciación curricular, que ya hablaremos si solo curricular o qué es lo que ocurre cuando hago una diferenciación curricular, un enriquecimiento, una aceleración, una flexibilización y sigo igual con el método. ¿Qué ocurre? Nos hemos planteado que el reto está en el contenido, el reto está en el proceso y por lo tanto en el método, el reto está en la prueba final y por lo tanto en el producto. ¿Dónde encontramos el reto? ¿Dónde encontramos esa atención a la creatividad? ¿Dónde encontramos esa atención a la motivación? ¿Dónde la encontramos? Pues veremos cómo centrarnos en el contenido o en el producto es lo fácil, pero también veremos que es lo que soluciona parcialmente el problema, es decir, son soluciones parciales. El método, el proceso, es lo que realmente tenemos que cuidar. Entonces, estas cosas hay que ir viendo. En cuestiones socioemocionales, sobre todo por el tema de la disincronía entre lo cognitivo y lo emocional, sí que conviene ir dando apoyo en esta dimensión e ir observando mucho. Sobre todo, pues bueno, que vamos a ver en ciertos momentos una gran diferencia de madurez en ciertos tipos de pensamiento y en ciertos tipos de conductas. Entonces, bueno, vigilar. Y el entorno como contexto, importante, un entorno facilitador. Yo siempre recomiendo lo mismo con alumnado con altas capacidades. ¿Qué me recomendarías? Experiencias. ¿Cuáles? Todas. Pero, todas. Saber exactamente qué es lo que te ha creado compromiso, qué es lo que te ha hecho pasártelo bien, qué es lo que te ha hecho pasártelo mal y distinguir precisamente eso. Lo que frustra y te crea euforia no te va a crear motivación real. Te lleva a emociones y a sentimientos instantáneos y rápidos, porque es algo que te puede entusiasmar en el momento, pero no hay pozo, no hay pozo. La cuestión es que crees una serie de gusto. Me gusta ir a robótica, aunque no sea el mejor de la clase. Eso sí, a ajedrez solo voy si gano. Bueno, pues a ver, en ajedrez realmente tú no has desarrollado un compromiso por el ajedrez. Tú has buscado una alimentación del ego a través de la victoria y la competición en ajedrez, porque por lo que sea se te da bien y consigues ese éxito. Ahora bien, yendo a otra actividad como robótica, que la percibes como un reto, que sabes que hay gente que incluso puede ser mejor que tú, y aún así te sigue gustando, quieres seguir aprendiendo, pues ahí hay una parte más de compromiso. No sé si estáis escribiendo, porque sonaba, pero bueno, vais haciendo comentarios, vale. Si es algo importante, ya os digo, activar micro y decirme, porque si no, yo no veo lo que decís. Entonces, las claves para la educación, veremos estas dimensiones, cómo las vamos a abordar. Veremos las dimensiones y veremos las actuaciones específicas, ¿vale? Implementación, algunas pinceladas de lo que veremos. En la identificación temprana, aplicar pruebas de detección y valoración. Individualizada, colectiva, estamos en lo de siempre. Cada uno tiene que crear un sistema. Nosotros en el colegio que yo trabajaba, por suerte, estaba muy implicado el orientador con este tema y teníamos un equipo en el que estábamos 7 personas, pues que el que no era psicólogo era psicopedagogo y el que no, pues maestro o maestra de educación especial. Y claro, todos los años entre septiembre y diciembre hacíamos evaluaciones parciales y completas de todo el alumnado. Las completas las hacíamos en años impares y en años pares parciales.
y ahí empiezas a jugar un poco qué tipo de pruebas de screening puedes aplicar para ganar tiempo y según los resultados, qué pruebas más amplias y complejas aplicamos para una evaluación más individualizada. Pero la cuestión es, pruebas de screening que me puedan hacer un mapeo rápido pues, de las cuestiones cognitivas, pues bueno, tengo varias opciones. Tengo el RIS, tengo el RIAS, tengo el IGF. En primero o segundo de primaria tengo el Raven y tengo el BADIG. Quizás luego cuando veo algo que me llama mucho la atención, pues me voy ya a un WIS, a un BAS. Puedo hacer pruebas más generalizadas de la personalidad, un CPQ, y según lo que vea, pues puedo ir a aplicar quizás un SENA de manera más individual. Me puede interesar, según el perfil, el irme a una evaluación del funcionamiento ejecutivo ya en prueba individual, pero se trata un poco de que tengamos sistematizado qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. O sea, no vamos a pensar en ya los resultados que van a salir, ¿no? Para ir a unas evaluaciones concretas de manera eficaz y eficiente, tengo que idear una forma de más o menos conocer esta parte más psicopedagógica de mi alumnado mediante la evaluación de reorientación. Entonces, crear algún sistema rápido y sistematizado, si no es para todos los años, al menos para años alternos, ir haciendo mediciones del alumno, sí que conviene. Ya lo sé que también dependemos mucho de los recursos, del dinero que se quiere invertir también en las correcciones automáticas, en fin, es un tema complejo, pero conviene. Diferenciaciones curriculares, hablaremos de metodologías, hablaremos de enfoques, hablaremos de qué entendemos por compactación, por ampliación, por enriquecimiento, es lo mismo, no es lo mismo. Veremos cómo estamos aplicando las aceleraciones y las flexibilizaciones, qué nos solucionan realmente esas cuestiones y si realmente nos lo abordan todo. Con la aceleración y la flexibilización vamos a solucionar cuestiones de motivación de creatividades sociales y emocionales. Bueno, depende de los casos. Fomento la creatividad. ¿Cómo podemos introducir de manera clara y sistematizada la creatividad en el aula? Tenemos una prueba de lo que es. Pero bueno, la cuestión va muy de la mano de la pregunta. Lo socioemocional, ¿dónde y cuándo de manera transversal puede aparecer lo social y lo emocional? Quizás se vincule con las metodologías, pues quizás. Quizás podemos encontrar la solución a ese apoyo socioemocional en el uso de ciertas metodologías o formas de trabajar. Entonces, bueno, veremos cómo enfocar todo esto y sobre todo en ese entorno facilitador, esa coordinación familia y escuela y el papel del niño. Parece que, bueno, lo hacemos, tomamos las decisiones por ellos, incluso en estas cuestiones. Ya lo contaré, pero para el tema de la aceleración y la flexibilización a mí me gustaba mucho contar con la opinión de los chavales. Por pequeños que nos parezcan, pues a veces tienen las ideas muy, muy claras y te hacen razonamientos también muy lúcidos. Entonces, hablaremos de la importancia de hablar con ellos, pero estos son ideas de un poco lo que vamos a ver en este curso. Hoy se trataba de conocer las teorías y qué nos decían, de conocer ciertas dimensiones que vamos a tener muy en cuenta a la hora de intervenir y ver cómo eso encaja. Nosotros, al fin y al cabo, tenemos nuestro horario y calendario hecho, con nuestras asignaturas, nuestro horario, nuestras actividades, nuestro contenido, nuestro currículum, nuestro sistema de evaluación y luego, de repente, nos llega la atención a la diversidad y con todas las peculiaridades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues se trata sobre todo, primero, de tener esa base teórica para saber realmente el qué, después pasar al cómo y sobre todo plantearnos muchas veces el por qué y el para qué. Vamos a pedirle al alumno que haga ese ejercicio de metacognición y de metaevaluación y hay veces que tendríamos que empezar nosotros. Entonces, bueno, cuestiones importantes que iremos abordando a lo largo de todo el curso, ¿vale? Y hasta aquí la sesión de hoy. Ya os digo, algunas nos ajustaremos a las 2 horas. Hoy sí que es verdad que he ido un poco corriendo porque, claro, con el retraso que hemos y los problemillas del principio, digo, no sé hasta qué hora nos vamos a ir. Pero bueno, cualquier cosa, en Comunidad del Talento siempre vais a tener, y de hecho ya tenéis, programadas todas las sesiones y los enlaces puestos. No van a cambiar, son los que están ahí. Entonces, para la siguiente sesión, que es mañana, está ya el enlace puesto allí. En cuanto se procese esta grabación, yo subo al canal de YouTube el vídeo
y el enlace lo pondré debajo de los enlaces de Google Meet, ¿vale? Si entramos aquí en la web, entráis y aquí abajo encontramos ya grabaciones y próximos seminarios. Esto es todo lo que hemos hecho desde que creamos la comunidad. Y aquí donde estamos. Hoy hemos tenido esta sesión. Debajo de este enlace pondré grabación y el link a YouTube en cuanto esté procesado. Mañana no empezamos a las 6:30, mañana empezamos a las 6. Vamos a hablar de DUA y vamos a hablar de personalización del aprendizaje de manera muy generalizada. Lo más concreto, las estrategias, las haremos el 13 de mayo. Pero bueno, mañana aterrizaremos más sobre lo que es el concepto metodológico del cómo actuar, ¿vale? Lo haremos de 6 a 8 en este enlace. Y lo mismo, una vez que se quede grabada, debajo del enlace pondré la grabación. O sea, lo vais a poder ver siempre en diferido. Cuando todas las sesiones estén desarrolladas y las grabaciones subidas, añadiré un último enlace a un Google Forms, que va a ser el cuestionario de evaluación. Importante que lo hagáis porque sin el cuestionario no puedo certificar la actividad, ¿vale? Entonces, bueno, si conocéis personas interesadas, pues le podéis pasar la página web y al principio de todo seguimos teniendo abierto el Google Form y sobre todo eso, no va a cambiar nada. Tenéis aquí los enlaces de todo y aquí irán apareciendo las grabaciones, ¿vale? Entonces no hay problema. Cualquier duda, pues desde luego me podéis escribir. Alguna cuestión interesante la podéis ver en mi página personal y bueno, y en redes sociales también voy colgando muchas cosas. Así que no sé si tenéis alguna pregunta concreta sobre la sesión de hoy y si no, sí que cerraremos ya la grabación y ya os digo, pues todo quedará grabado y subido, ¿vale? La asistencia no hay que registrarla, lo vamos a hacer de otra forma, es por inscripción al curso y después por superar el cuestionario final. Si superas el cuestionario final, se entiende que has ido viendo las sesiones, sea en directo o en diferido, porque va a haber preguntas muy concretas sobre el temario, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así esta vez. Porque ya digo, al grabarse y subirse, hay gente que lo va a ver siempre en diferido y claro, no se puede registrar aquí. En la presentación lo tienes. Ahora te digo las redes. Bueno, espera. Lo pongo aquí os lo pongo en el chat. Uy. Vale. Y estaba la mano levantada. Aula Da Vinci, María Martín. Si quieres activar micro. Hola, sí, buenas tardes. La tengo activada desde un poquito al principio de Vaya. de la sesión, al hilo de lo que comentaba una compañera del tema de lo social y lo emocional que os empezaba a comentar. Sí. Y claro, yo quería decirle a esta compañera que, bueno, yo llevo un aula de enriquecimiento desde hace 5 años y, bueno, sí que hemos tenido, evidentemente, muchos temas de problemas tanto sociales como emocionales con los alumnos antes de ser evaluados. Y una vez que han sido evaluados y han entrado en el aula de enriquecimiento, su actitud ha cambiado completamente, tanto social como emocional, porque lo que a ellos les pasa es que están completamente desajustados con el resto de sus compañeros de la vida en general, de sus padres y de todo. Entonces, cuando son evaluados y ya saben qué les pasa, porque hay que decírselo, y entran en este aula que es internivelar, en el que hay compañeros pues con sus mismas características, entonces ellos se sienten, son ellos mismos. Entonces, poco a poco, esos problemas sociales y emocionales van evolucionando y van desapareciendo. Y lo que le quería era el hilo de lo que decía la compañera de este tema, que una vez que son evaluados en un aula de enriquecimiento, todo esto va desapareciendo. Sí que es cierto que luego en la adolescencia se acrecientan un poco, pero bueno, no llegan a tener ningún desajuste ni emocional ni social importante como para tener que intervenir de manera externa con algún experto, porque hemos tenido muchos casos, tanto de adolescentes, porque yo trabajo en un centro que es un CEIPSO, como en primaria y también en infantil. Así que lo importante es eso, evaluarles, y es muy importante tener un aula de enriquecimiento y además internivelar,
porque ahí es donde ellos se sienten ellos mismos y a partir de ahí ya mejora absolutamente pues todo su desarrollo posterior. Incluso mejoran sus notas en el aula, dejan de aburrirse tanto porque si bajan las notas no salen al aula de enriquecimiento, en fin, y todo mejora. Son unos chavales estupendos y unas chicas maravillosas y da gusto trabajar con ellos y con ellas. Así que, bueno, y estoy encantada con esta formación y estoy aprendiendo muchísimo. Y nada, eso quería decir. Gracias. Gracias, María. Pues fíjate que mi experiencia es muy parecida a la tuya. Cuando estaba en el colegio, que también teníamos el aula de enriquecimiento, el hecho de encontrarse allí, de verse pues, identificados con otros chicos con intereses muy parecidos, llevaban a esa mejoría del bienestar, de lo social y de lo emocional. Muchas veces se nos ha dicho esa necesidad del trabajo con grupos heterogéneos y asumimos a lo mejor que dentro de una realidad de atención a la diversidad no hay heterogeneidad, que lo que estamos haciendo es homogeneizar, pero desde mi experiencia, vamos, los grupos de alumnado con alta capacidad es uno de los grupos más heterogéneos con los que he trabajado. O sea que... Sí, además nosotros, vamos, yo he conseguido también a lo largo de estos años pues llevar actividades de ciencia, tecnología, en fin, de enriquecimiento a todas las aulas del colegio y son ellos, con lo cual estamos logrando una inclusión real de lo que es la alta capacidad pues en todo en el entorno educativo, en las aulas, en las familias, porque en un principio pues estos niños causan como rechazo, ¿no? Es como son muy listos, mírale el listillo y no es así, son niños pues bastante normalizados, ¿vale? Que tienen una excepcionalidad como puede ser otra, la suya es esa, que pueden brillar y que de hecho lo hacen. Entonces, ese rechazo en principio también que tienen con los compañeros, pues todo esto lo estamos superando gracias a llevar actividades de enriquecimiento a todas las aulas y a todo el colegio a través del aula Da Vinci y a través de estos niños en concreto que, bueno, pues que hacen de mentores pues para todo este tipo de actividades. También recopilan compañeros para llevarlas a cabo y se hace un verdadero trabajo de equipo. Preguntan en el chat porcentaje de la población que tiene alta capacidad. Hay diferentes datos. Si nos vamos a la OMS nos dice un 2,3. Si nos vamos a datos de según qué estadísticas nos hablan de un 7%. Algunos expertos nos van a decir el 10%. Muchas veces eso cambia también por la conceptualización. ¿Qué entiendo por alta capacidad? ¿Qué entiendo por superdotación? ¿Qué entiendo por talentoso? Si se une o no se une. Es un poco lo que hablamos. No deberíamos ir nivelando, de entenderlo todo de manera global y llegar a un consenso. A mí me parece bastante prudente los datos de la OMS y aunque sean los datos más pequeñitos, yo prefiero ser prudente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en cualquier caso lo que sí que es verdad que tenemos una baja identificación, aunque cojo como referencia el 2,3, en España creo que tenemos una media por comunidades del 0,56. 0,56. Hay comunidades que sí que las mejores situadas llegan a un 1,5. O sea, cogiendo de referencia el porcentaje más bajo que es el de la OMS, ni de broma estamos en esos valores. Ni de broma, ya como para fijarte en los 7 o los 10. No jugamos en esa liga ahora mismo. Pero nos pasa, o sea, que esto no es único de esto. Hace poco daba un curso sobre el TDAH, que se ha hablado mucho de el superdiagnóstico, el hiperdiagnóstico con ese perfil hiperactivo. Ahora yo lo explicaba y decía, claro, fijaros que los datos oficiales de la población, si yo hablo de déficit de atención y no pongo yo el apellido, estamos entre el 2 y el 5% de la población con eso. El problema es que dentro de los perfiles combinado, inatento o hiperactivo, el que representa un porcentaje más bajo es el hiperactivo, que es el que estaría entre un 10 o un 15% de ese 2-5% de la población. Cuando el combinado o el inatento están entre un 40 o un 50% de toda la globalidad del TDAH. Con lo cual, al final son cifras orientativas, vistas desde diferentes puntos de vista, entendidas y comprendidas diferentes. Es muy difícil que llegásemos a unas cifras concretas. Yo al final tenemos que ir a lo que nosotros llegamos, la identificación que nosotros... Crear un poco la cultura de
la observación, la sospecha y la evaluación más allá de la etiqueta. Sobre todo, o sea, yo voy a evaluar, pero ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Vas a intervenir? ¿Vas a actuar? ¿Vas a hacer caso a la evaluación? ¿Te vas a quedar con el numerito final? Me interesa saber el CI, me interesa saber el percentil. ¿Qué te interesa saber de verdad? Porque la evaluación lo que nos interesa es saber la información que nos da de cara a nosotros como docente a cómo vamos a actuar. Me acuerdo cuando estaba en el aula, a mí me traes un informe donde a bombo y platillo pone arriba 135. Yo al orientador lo miraba y le decía, ¿135 qué? Peras, manzanas, limones. ¿Qué significa el 135? ¿De dónde sale? ¿Qué me estás diciendo? ¿Es bueno en qué? Porque lo puedo prever, porque lo tengo en el aula un poco y me imagino por dónde va la cosa, pero son pruebas que nos tienen que ayudar a conocer al alumnado y a tomar decisiones sobre la intervención del alumnado, más allá de si esto acaba en una etiqueta o no. Entonces, bueno, porcentajes, ya te digo, tenemos la OMS 2,3, algunos 7, otros 10. Nos podemos perder en cifras, ¿eh? O sea que... Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Si no se quiere, no se puede intervenir con una flexibilización o con una aceleración. Ese informe es papel mojado. Bueno, depende. A mí la flexibilización y la aceleración me parece muy bien llevado. De esto ya lo hablaremos en la intervención. Hoy he dejado una pincelada, una pregunta. Si yo flexibilizo y acelero y no vuelvo a enriquecer y no vuelvo a cambiar metodológicamente las cosas, ¿qué ocurre? Yo tenía un alumno que me lo decía, dice, a mí ponme lo del curso siguiente, y lo de 2, y lo de 3. Me lo puedo aprender. Lo tenía clarísimo. Me lo puedo aprender. El problema no es lo que yo me puedo aprender. El problema a día de hoy es cómo lo aprendo. Si tú me pides que yo siga aprendiendo, memorizando, comprendiendo y escribiendo, llevo años demostrándote que memorizo, comprendo y escribo. Y que lo puedo hacer con este contenido y con el de 2 cursos por encima. La cuestión es, más allá de eso, ¿cuál es el ofrecimiento? ¿Me vas a seguir enriqueciendo? ¿Me vas a cambiar una metodología? ¿Cambia el proceso? ¿Cambia el producto? ¿Qué es lo que cambia? Claro, el subir de curso, si hay un aspecto social y emocional que necesita hacer un clic, porque tú has observado que se empieza a relacionar más con el otro curso, sí que es verdad que aceleras y flexibilizas y dices, mira, le he encontrado el sitio, ¿no? Socialmente y emocionalmente parece que he encontrado un lugar mejor. Y eso ya está muy bien, desde luego. O sea, ojalá pasase eso siempre, pero claro, está en todas las partes. Al final, o sea, si tú subes de curso en un sistema educativo, lo único que podemos asegurar es que hay una subida de nivel curricular. A partir de ahí, no sabemos o no conocemos a ciencia cierta si hay un beneficio social, emocional, ni si nosotros vamos a poder dar la respuesta de enriquecimiento también en el otro curso. Porque hay veces que lo planteamos porque dices, es que no puedo atenderle mejor donde estamos. Me tengo que ir a algo superior. ¿Verdad? Que es complejo, vaya. Si la cuestión a la que me refería, Alberto, es que cuando se hace una propuesta, se hace un informe, obviamente tanto la familia como el alumna en cuestión tienen que decidir si quieren acelerarse o incluso flexibilizarse. Y puede haber muchos motivos, incluso sociales, por los que no quiere subir a un nivel superior, o no se quiere, o no se ve beneficioso por sus circunstancias. Entonces, ese informe al final se queda en nada. Se pasa a la opción B y no aparece en un porcentaje real como alumno ACNEAI y como alumno o alumna con altas capacidades. Entonces, y más hoy en día que ya sabemos, si no hay una intervención significativa, no hay nada. A eso me refiero, que al final ese porcentaje realmente no es real. Hay muchos otros alumnos y alumnas con un informe favorable en altas capacidades que no constan en ese porcentaje porque no se les ha podido o no se les ha querido. Yo digo, los míos ninguno estaba metido en el GIR y todos estaban atendidos.
nosotros hemos tenido alumnos, pues eso, que se les ha cambiado incluso a la opción B y no se les ha subido a PCRALU y obviamente pues no son lineales, no tienen sus becas, no pueden acceder a ciertas cosas y todo lo que... Pero yo viendo el panorama como está, aunque se quede en papel mojado, si se interviene, estamos haciendo lo que se tiene que hacer. O sea, si el papel para qué sirve, lo que hacemos es lo que te digo, o sea, acabamos en una aceleración, una flexibilización, pero luego ya no hay más, nos vamos a acabar encontrando el problema. Cuando al revés, que esto sí que es algo que tenemos claro, o sea, el problema es que luego hay que evaluar otra vez, pero si tú decides no flexibilizar hoy, no quiere decir que no se pueda dar la situación dentro de un año, dentro de 2. O sea, rechazar una flexibilización, una aceleración, realmente no implica no volver a esa opción nunca más. Claro, en eso estamos de acuerdo. La cuestión es que la normativa es muy cuadriculada en esto y que solo deja la opción de acelerar o flexibilizar. El enriquecimiento es algo extraoficial que se puede aplicar, pues... Bueno, es medida general que haces anteriormente, no es significativa, por lo tanto no figura ninguna excepcionalidad ni ninguna actuación más allá del currículum y entonces ya está, no hay nada más que decirse, sí, pero... En ese sentido burocrático sí, es el problema que tenemos. Pero ya digo, al final el objetivo, la prioridad es lo de atender. Vamos, ya digo, nosotros cuando tuvimos que elegir pusimos por delante la atención del alumnado de un plan de intervención bueno que el regularizar las situaciones de las evaluaciones. Estaban hechas, pero bueno, también en nuestra comunidad pues tenemos la situación que tenemos con esto. Pero para mí lo importante es intervenir y que el alumno reciba lo que tiene. Bueno, también comentan que un alumno con alta capacidad, si también tiene TDAH, prevalece esta última sobre la alta capacidad y no puede participar en programas de enriquecimiento. No tiene por qué. Esto es una decisión del centro de cómo actúas y luego lo notificarás a la familia y demás, pero si hay en este caso una doble excepcionalidad, yo ahí en todo caso sí que hay decisiones sobre qué es lo urgente y qué es lo importante. Y si alguna de las dos cuestiones está creando una situación pues, un poco incómoda para el chaval. Claro. La adaptación curricular de ampliación. Es que claro, una ampliación, una profundización tampoco es una adaptación curricular al uso. No hay un desfase curricular, ni al alza ni por debajo. O sea, realmente una ampliación, una profundización que lo veremos es introducir dentro del currículum cuestiones que no aparecen, pero que vamos más en un movimiento horizontal que no tanto en vertical. Si hablamos en vertical, ahí hablamos de aceleraciones y de flexibilizaciones. Y todo lo demás va en horizontal. Transversalidades, ampliaciones, profundizaciones. El currículum nuestro realmente nos introduce una serie de contenidos muy básicos que permiten profundizar mucho en cuestión de lo que es contenido. Otra cosa es el cómo nos podemos organizar a nivel de espacio-tiempo, que ahí encontramos problemas. Como dices, siempre yo podría estar profundizando sobre esto 3 semanas más, pero es que tengo que seguir pasando a lo siguiente y a lo siguiente. Eso ya es otra cuestión. Es otro problema. Pero sobre ampliar y profundizar sobre lo mismo en horizontal, podríamos ir hasta el final. Y da muy buenos resultados. Lo que pasa que, bueno, ahí depende de la realidad. Claro, ¿dónde lo estamos haciendo? ¿En un aula de enriquecimiento o lo estamos haciendo en un aula con 28 alumnos más? ¿Es un aula con todos los de la misma edad? O por ejemplo, Jovita que ha nombrado algo, escuela rural, me imagino, ¿no? A lo mejor 10 alumnos, cada uno de su edad, igual ya no es ni internivelar, incluso es hasta un aula multigrado, pues... Bueno, ahí ya la propia metodología de multigrado quizás te abre ya las puertas a un mundo que luego en otros coles envidian. Nosotros los programas que empezamos, la base estaba en lo que era la enseñanza multigrado y de ahí copiamos. O sea, copiamos de la escuela rural realmente para hacer las intervenciones. O sea, que, bueno, no sé. Es complejo, ¿no? El tema de la intervención, pero que llegaremos a las sesiones de intervenir. O sea que ahí podremos hablar también de la experiencia que tenéis
que tenéis todos y valorar. No digo, lo del papel mojado, Bárbara, yo es que lo entiendo porque, vamos, que no sé qué nos ha pasado a nosotros, que sí. Al final no haces, el informe se queda encima de la mesa. Bueno, te digo, yo desde una visión positiva me gusta pensar que no se queda solo encima de la mesa, que un docente ha recibido información, una familia también ha recibido información y que nosotros tenemos más información para haber creado algo. Pero bueno, a nivel administrativo, burocrático, si se queda encima de la mesa no aprovechamos la posibilidad de medidas. Eso sí que es verdad. Con lo que cuesta evaluar. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, como llegamos hoy ya a las 8:30, pues cerraremos y mañana vamos ya a la segunda sesión. Ya os digo, con DUA y personalización del aprendizaje. Así que, si no hay nada, voy a ir cerrando la grabación.